Bueno, llegó el momento de hablarte del Poco M4 Pro 5G. Recuerden que hace poco nosotros trabajamos el Poco M3, tremenda máquina, buenas prestaciones, gran precio. Por eso decidí hacer este video para ver las prestaciones de este Poco M4 y ver si realmente vale la pena. Lo primero que tenemos que destacar es que Xiaomi sigue lanzando un gran diseño, y a mí el diseño del Poco M3 me encantó, se veía muy bien, el color amarillo, fue un diseño brutal, inclusive le hicimos una prueba de agua aquí en el canal y la pasó sin ningún problema. Un dispositivo que la verdad es que lo recomiendo sin problema, dado a que tiene un gran precio y unas buenas prestaciones. Pero en este caso quiero hablarte del Poco M4. El diseño sigue siendo agradable. Fíjense qué bien se ve el módulo en las cámaras de atrás. Me encanta cómo se ven las cámaras de atrás. Están brutales. Y no es para menos, ya que viene con una prestación en las cámaras muy buena. Y de esto voy a hablarte más adelante. Lo primero es diseño, tamaño en la pantalla, tecnología en la pantalla. Es bueno saber de qué pantalla estamos hablando para ver si nosotros podemos invertir en un dispositivo como este. Tamaño en la pantalla 6.6 pulgadas, resolución 1080 por 2400 píxeles. Esta resolución de pantalla en lo personal a mí no me molesta, dado a que una resolución como esta se ve bien, y aparte de que se ve bien, ahorras un montón de batería. Si tú, por ejemplo, te compras un dispositivo como este, pues vas a notar que la batería te va a durar muchísimo, dado a que tiene, ¿verdad?, una pantalla con una resolución buena, una resolución que no consume tanto energía, y eso hay que destacarlo, ya que yo veo que muchos youtubers de tecnología no destacan esto de que una resolución de 1080 por 2400 se ve bien, y aparte de que se ve bien, vas a tener una autonomía de batería bárbara. Aparte de esto, es una pantalla a 90 Hz. Esto buenísimo. ¿Por qué 90 Hz es buenísimo? Pues porque a la hora de tú jugar tus videojuegos favoritos, pues vas a notar una fluidez muy buena en la pantalla. También esto te ayuda cuando tú estás navegando dentro del panel entre una pantalla y otra, pues vas a notar una fluidez brutal. Y también se agradece de que este Poco M4 Pro venga con una pantalla a 90 Hz. Ahora quiero hablarte de las cámaras. Voy a dar el salto a las cámaras, y es que en la parte de atrás tenemos una cámara dual de 50 megapíxeles, chicos. 50 megapíxeles. Es una cámara, es un angular con apertura 1.8, y tenemos también el otro sensor, es un gran angular con apertura 2.2 con 8 megapíxeles. La cámara viene con toda la tecnología, viene con LED, con flash LED, cuenta con HDR para, ¿verdad?, tener una mejor nitidez en la fotografía y en los videos, y graba en resolución de 1080 a 30 cuadros por segundo. Es importante que sepan que no graba a 4K, sino que este dispositivo graba solamente en resolución de 1080 a 30 y a 60 fotogramas por segundo. La cámara frontal me gusta porque es una cámara normal, pero viene, ¿verdad?, es un solo sensor, pero viene con 16 megapíxeles, con apertura 2.5, es un angular y graba en resolución máxima de 1080 a 30 fotogramas por segundo. Esta es la cámara frontal. Así que creo que muchos van a decir, cónchale, Ale, pero yo quería más potencia en las cámaras, yo quería que la cámara frontal también tuviese doble cámara, o que grabase en 4K o en 2K. Señores, recuerden que estamos hablando de un dispositivo gama media premium. No podemos exigir demasiado, porque si Xiaomi agrega más potencia en las cámaras, pues el precio aumentaría. El precio sería mucho más caro. Yo creo que por esto ellos decidieron poner cámaras un poquito razonables para que el precio se ajuste a cualquier usuario. Yo, ¿verdad?, como youtuber de tecnología, debo decirte de que lo veo bien, porque al final de la jornada muchas veces
esa potencia en las cámaras nosotros ni la usamos. Muchas veces es más para selfie, para videos, que tú sacarle todo el potencial a triple cámara o a cuádruple cámara trasera. Así que creo que para mí, esto lo voy a decir de manera personal, para mí siento que esta potencia en las cámaras está bien. Potencia en este Poco M4, procesador, GPU, memoria RAM y todo esto. Bueno, estamos delante de un procesador MediaTek, es un procesador modelo 810 5G a 6 nanómetros y tenemos una GPU para videojuegos, una GPU Mali G57MC2. Esta es la potencia en cuanto a GPU y procesador. También vienen con diferentes capacidades de almacenamiento, 64 GB para 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento para 6 GB de memoria RAM, y también puedes expandir el espacio con una tarjeta micro SD. También se agradece esto de que, aparte de que hay uno que viene con una 128 GB de almacenamiento, pues tú también tienes esta flexibilidad de poder aumentar el espacio de almacenamiento. Esto es en caso que te quedes sin espacio muy rápido. Así que el procesador, la GPU y las características en cuanto a espacio también me la encuentro bien, dado a que es un dispositivo que aguanta este precio, que te lo voy a decir en un momento de cuánto es el precio de este Poco M4 Pro. Bien, quiero destacar la autonomía de batería. Siempre me gusta cuando hago un preview de un dispositivo hablarte de la autonomía de batería, y es que este viene con una autonomía de 5000 mAh. Viene con certificación de carga rápida, con una potencia de 33 vatios para que se cargue de 0 al 100% en tan solo 59 minutos. Está certificado por Xiaomi que de 0 a 100 en 59 minutos vas a tener carga a tope. Así que me gustó esto de que colocasen esta gran autonomía de batería, y como dije hace un rato, imagínate 5000 mAh con una pantalla con resolución de Full HD, pues vas a tener autonomía de batería por todo el día. No vas a tener el problema de que el teléfono se descargó. Chicos, mi opinión personal sobre este dispositivo, y es que vale la pena. Este dispositivo va a salir entre el precio, entre 200 a 300 dólares. Todavía no ha salido de manera oficial, al menos aquí donde yo estoy, no ha salido de manera oficial a las tiendas, y el precio oscila entre 200 a 300 dólares, y en Europa entre 250 euros a 300 euros. Esto es para Europa. Así que me parece que el precio se ajusta bien a estas características, y yo en lo personal voy a tratar de traer una unidad aquí al canal para exprimirlo a fondo y decirle si realmente vale la pena, como hice con el Poco M3, que le hice un montón de videos, le hice prueba de videojuegos, le hice prueba de potencia en las cámaras, le hice un review a profundidad, y la verdad es que el Poco M3 me sorprendió muchísimo por un gran precio y un gran diseño. Así que quiero traer este Poco M4 aquí al canal, pero eso va a depender de ustedes. Si ustedes me escriben aquí en la caja de comentarios que les interesaría verlo, que les gustaría ver todas las prestaciones de este Poco M4 Pro, pues yo en lo adelante trato de traerlo y de hacerle un revisado a profundidad. Si llegaste hasta acá en este video, te agradecería que me des un like, que te suscribas al canal para que este humilde proyecto, el Presente Tech, siga creciendo. Si quieres que yo presente otro dispositivo que no sea este Poco M4, otro dispositivo gama media o gama media premium, pues aquí está la caja de comentarios. Cuéntame tú qué piensas, cuéntame tu parecer, y yo con mucho gusto te respondo. Este es Alex Minghetti en una entrega más para el Presente Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.